explicativo, ¿no? El informe de Lina Ramírez con la producción de Francisco Desmaraz y también la edición de Diego Vilani bajo la supervisión de Javier Barbis. Quería, la verdad, darles los créditos y felicitarlos porque también la Argentina entonces se está notando en esta carrera científica y también económica, como lo veíamos recién en el informe que se realizó. También un laboratorio de industria nacional que se pone a la altura de la competencia mundial de estos momentos. Bueno, se me cayeron los papeles. Facundo, ayúdame a salir de esto. Buenas noches, Diana. Así es, hay un grupo local, en realidad, un matrimonio muy conocido, que es Hugo Sigman y Silvia Gold, que dieron testimonio de que están investigando 2 tratamientos para justamente los pacientes que tienen coronavirus en la República Argentina. Y es interesante porque no solamente son 2 empresarios muy conocidos, sino también son médicos y están vinculados al negocio de la ciencia desde hace muchos años. ¿De qué se trata, digamos, esta investigación que están desarrollando? Bueno, son 2 tratamientos de productos que ya existen, pero que se podrían aplicar o que pueden ser de alguna manera utilizados en pacientes. Vamos primero que nada a ver quiénes son Hugo Sigman y Silvia Gold, según la revista Forbes, una de las 5 familias más ricas de la Argentina, con 2.400 millones de dólares de patrimonio. ¿La industria de ellos siempre fue laboratorio, Facu? Siempre vinculados a la industria farmacéutica, con muchas operaciones, sobre todo en Europa, pero en la Argentina también tienen negocios y a partir de estos negocios que tienen en la Argentina es que en los últimos meses se están desarrollando 2 posibles tratamientos. ¿De qué se tratan? A ver. Bueno, uno vinculado a la ivermectina, digo bien, que es un producto, la ivermectina, que se utiliza sobre todo en el campo, es un antiparasitario y obviamente también para uso humano en lo que tiene que ver con la sarna y la pediculosis. Es un producto que se utiliza ya en la industria argentina y lo que ellos están evaluando es la posibilidad de utilizarlo en pacientes en etapa temprana de la enfermedad para que justamente no se agrave la situación. Lo que vieron en realidad es que en Australia en enero ya se estaban haciendo pruebas con este producto y ellos dijeron, bueno, nosotros lo tenemos, exactamente, entonces vamos a seguir con esa carrera científica. Exactamente. Bien. Y el otro es el suero equino hiperinmune. Son 2 desarrollos distintos. El segundo, te lo leo porque a partir de una entrevista que dio Hugo Sigman en el día de hoy a Infobae, a Daniela Blanco, que explica un poco más en detalle de qué se trata. El segundo producto desarrollado por el grupo Insud es un antígeno por ingeniería genética que inyectada en caballos produce un suero hiperinmune. Es decir, es un producto que requiere del uso equino para justamente crear este tratamiento ¿Cómo se para mete el uso todo, humano? ¿no? La industria agro dentro de la carrera científica y el conocimiento que pueden llegar a dar para, bueno, una posible solución argentina al coronavirus. Lo interesante de esto, tanto del primer desarrollo como del segundo, es la enorme vinculación que hay público-privada. No son solamente las empresas privadas en las cuales participa este matrimonio Sigman Gold, sino también el rol del CONICET y de universidades que participan del desarrollo de estos productos. Hay que reconocer que la industria farmacéutica argentina es muy importante, quizás una de las pocas industrias que todavía tienen mayoría de presencia de capital argentino. Son familias argentinas las que están detrás de los principales laboratorios y una de esas familias es la que lideran Sigman y Gold. Muchos de los científicos lo que van contando es que utilizan tratamientos que ya venían investigando para otras cosas y que ahora redireccionaron la investigación para el coronavirus. No es que se arranca de cero, ¿no? Entonces eso hace ganar tiempo, porque si no uno piensa en pocos meses, ¿cómo es que ya se está pensando en una carrera científica? Bueno, dentro de lo que hay en panorama y ya tienen a mano, intentan ver de qué forma poder entrar en esta carrera que ya les dijimos científica y económica en algún punto. Así es. Y te cuento cuáles son las industrias, digamos, de la familia o en las que la familia tiene participación que están trabajando en esto. La primera, Inmunova, en realidad es un desarrollo de biotecnología que nació en 2009 con 3 socios y Sigman fue que aportó capital para que estos científicos que crearon esta compañía logren llegar a buen puerto con los distintos desarrollos que, de nuevo, hacen no solamente desde el sector privado, sino de la mano también
de inversiones que hace el Estado Nacional a través, por ejemplo, del CONICET. A través de esta empresa es el desarrollo justamente de este suero equino hiperinmune que están desarrollando, que también lo que trata este producto es justamente reducir los efectos que tiene en etapas tempranas para justamente no llegar a la zona más crítica de la enfermedad y los pacientes que terminan con respirador. En el caso de Biogénesis Bagó, es el mayor laboratorio veterinario de la República Argentina, tiene plantas incluso en China, y la familia Sigman y también Gold son los principales accionistas, y por acá pasa el negocio de la ivermectina, que decíamos también que se puede utilizar. Es un producto muy barato, seguro, porque además ya está aprobado por la ANMAT. Lo que hay que probar ahora es que realmente sea útil en lo que sería la lucha contra esta enfermedad. Si no provoca en el tema de pacientes con COVID-19 algún tipo de efecto, la verdad, no positivo, adverso. Vamos a preguntarle ahora a un especialista sobre el tema. Exactamente. Y Elea Fénix es uno de los 4 grupos farmacéuticos de humana más grandes de la Argentina, donde también está la familia Sielecki. Y este grupo es el cual, a través del cual, obviamente, comercializarían, hipotéticamente, si avanzan en el desarrollo, el uso de la ivermectina, pero en humanos, obviamente. Claro. Entonces, son estas 3 las empresas más relevantes que tiene el grupo Insud, que es este grupo familiar en la Argentina y que, de nuevo, recordemos, algo para destacar, lo importante de la relación público-privada de estos laboratorios privados con los distintos entes del gobierno y también las universidades. Gracias, Facu, por darnos el panorama de cómo va a estar entonces la industria de los laboratorios nacionales, ¿no? Detrás de toda esta carrera. Vamos a saludar rápidamente a mis compañeros que están aquí en la mesa. Buenas noches, Gise. Buenas noches, Nico. Y recibir a Javier Farina, que es médico infectólogo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Estábamos hablando de los tratamientos con pacientes de COVID-19 y se establecía un poco esto, ¿no? Las diferentes probabilidades que hay de ir viendo distintas alternativas que hay. Nos gustaría que usted nos pueda hacer un resumen de cuáles son las alternativas que se llevan a cabo con los pacientes en la Argentina y también en el mundo. Bueno, bien, igual ustedes contaron ahí un resumen recién asociado a los laboratorios, pero bueno, en cuanto a los fármacos, primero saber que en Argentina no hay ninguna droga aprobada por ANMAT específica para el tratamiento de COVID. Sí en otros países, sí la FDA o incluso en China hay algunas drogas aprobadas, pero lo que hacemos es utilizar drogas ya aprobadas para otras patologías, como bien dijeron recién, que conocemos sus efectos adversos y la forma de administrarla y la hemos usado en otras patologías durante muchos años, que por ciertas características de este virus podrían tener un rol contra la enfermedad del mismo. ¿Cuáles son esos tratamientos, no? Porque veníamos hablando antivirales, ¿no? O en algún punto cómo atacar el sistema inmunológico. En cierta forma, claro, podríamos dividirlo en 2 grandes objetivos, que uno son antivirales directos, como puede ser el lopinavir-ritonavir, que es una droga que se usa para el HIV, o lo que han nombrado hidroxicloroquina durante mucho tiempo, aunque los nuevos trabajos apuntan bastante en contra a la eficacia de la hidroxicloroquina, que muy mediáticamente inicial se había difundido, incluso Donald Trump la mencionó, o en Francia también la mencionaron, pero hoy los nuevos trials no hablan de eficacia. La ivermectina podría tener su efecto antiviral también, y la verdad que el Remdesivir, que es una droga que también ha sido mencionada en los Estados Unidos en el último tiempo, todavía no está disponible en Argentina. Y luego la otra gran rama es sobre el sistema inmune. En realidad lo que buscan este tipo de tratamientos es evitar que la hiperinflamación que puede generar una infección por COVID sea lo que termine dañando al paciente y de esta forma frenarlo. Acá hay drogas, quizás las más conocidas o más difundidas son los corticoides, en distintas modalidades, pero luego drogas más complejas como podría ser tocilizumab o incluso el plasma de convaleciente, que también es otra estrategia de la que ustedes van a charlar durante el día, que el plasma de convaleciente podría sumar las 2 cosas, cierto efecto antiviral y cierto efecto sobre el sistema inmune. Precisamente sobre eso quería preguntarle, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Vimos hoy que, bueno, en Chile había un caso de una persona que había estado realmente grave y que con el plasma logró una notable
mejoría. Y al mismo tiempo vimos hoy que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, empezaron a acumular plasma, no sé cómo llamarle, a empezar a armar bancos de plasma. Y uno también conoce que esa información de los pacientes es bastante privada, ¿no? O sea, de los pacientes que se han ido recuperando, es bastante privada, no sabemos quién tuvo o quién no tuvo COVID. Entonces quería saber qué viabilidad le ve, si realmente lo ve como algo general que pueda funcionar para todos los casos o si es algo todavía muy experimental. A ver, primero que el uso de plasma para tratar infecciones se conoce desde principios de 1900, ¿está bien? E incluso en Argentina tenemos una gran experiencia con fiebre hemorrágica argentina, que el tratamiento de elección es el plasma de convaleciente, bajando la mortalidad de un 30% a un 3 o 4%. La verdad que son números fantásticos. En el caso de COVID, quizás la gran diferencia con fiebre hemorrágica argentina es que COVID no se manifiesta principalmente por la afección en sangre, que es donde el plasma de convaleciente tiene mayor rol, sino que se afecta principalmente en las células pulmonares o de las vías aéreas. No significa que el plasma de convaleciente no pueda tener rol ahí, pero quizás sea la diferencia con fiebre hemorrágica argentina. La verdad, es una estrategia usada ya en varios países, en Argentina no solo en Córdoba, sino que en centros de la capital federal y incluso en bancos propiciados por iniciativas del Ministerio de Salud también. Se está comenzando con esta estrategia. Para hablar de eficacia contundente falta tiempo. También hay otros tratamientos que han tenido buena eficacia en pacientes contados. Como mencionás, un caso quizás no hace evidencia, pero sí no deja de ser interesante ver buenos resultados con esquemas de tratamiento. Sí, Facu. Javier, escuchamos que hay distintos tratamientos o distintos métodos para justamente trabajar con los pacientes. ¿Existe la posibilidad, digamos, que se usen combinados distintos tratamientos para llegar a un buen resultado? Sí, totalmente. Incluso de estas drogas que mencioné previamente, como los antivirales, pueden actuar en distintas fases del virus, desde que ingresa a la célula hasta que utiliza todo el armamento para volver a crear partículas virales y luego salir de las células. Todos esos pasos pueden ser objetivos de distintas terapéuticas, ¿sí? Hay muchas revisiones interesantes para ver los distintos objetivos y en base a esto que también uno los puede elegir. Uno sabe que algunas enzimas, algunas proteínas, algunas estructuras de este virus son similares a las de otro y por eso uno puede usar algunas drogas en esas etapas. Sí, la hidroxicloroquina, ¿lo dije bien? ¿Cuáles son los tratamientos adversos? Porque la realidad es que la Organización Mundial de la Salud primero no dijo nada sobre el tema, ahora se desdijo. Es como que no queda claro. ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? A ver, lo de no queda claro. En realidad lo que hacemos es, son tratamientos que se llaman tratamientos de uso compasivo. Ese es el término que usamos nosotros, que tiene que ver con drogas con algún fundamento teórico para su uso y algo de evidencia clínica en algunos pacientes, pero todavía como el brote es algo nuevo, como este virus es algo nuevo, no se puede hablar de eficacia contundente. En el caso de la hidroxicloroquina, se mostraron series iniciales con pocos pacientes en donde les había ido bien, pero nosotros conocemos que la hidroxicloroquina tiene un efecto adverso muy importante que se llama torsión de puntas, que es una arritmia muy severa y que uno lo controla siempre que puede utilizarla. Sí, no es la única droga que puede generar esto, pero uno lo controla y uno tiene que conocer justamente estos efectos adversos. En el caso de la hidroxicloroquina, lo que está pasando ahora en realidad es los nuevos trabajos con más pacientes muestran que no está siendo eficaz, al margen de los efectos adversos que sí sabíamos, que no está siendo eficaz en comparación incluso a no usar ninguna droga o a usar alguna de las otras drogas que mencionamos. Doctor, yo quisiera preguntarle acerca de estos tratamientos que se van probando y no demuestran cierta eficacia, ¿no? Las personas que están escuchando y que están pendientes de todo lo que sucede con el coronavirus en el país y en el mundo, tienen el temor de caer en algún tratamiento que justamente no sea el indicado. Usted, como médico, ¿cómo les explica a cada una de las personas que nos están viendo que realmente es posible que un tratamiento que pueda ser exitoso en algún paciente, en otro no, y que es válido que se prueben varios a la vez, que no haya un protocolo estandarizado?
Bien, claro, exacto. Primero explicarles que no es que estamos, que se están probando drogas que no existen, o sea, en la vida real, el tratamiento de un paciente de la vida real. Eso se hace dentro de ensayos clínicos totalmente. En este caso son drogas justamente que conocemos y que conocemos los efectos adversos, insisto con eso, y que sabemos interpretarlos y que sabemos dónde ir a buscarlos, que no significa que no ocurran, pero sí significa que nos dan la alarma de frenar el tratamiento o de utilizar algún tipo de droga que lo controle. Y en el caso de cómo explicarlo puntualmente y de por qué uno puede responder u otro no, bueno, justamente esto es una patología muy nueva en la que lo más importante por lejos es el tratamiento de sostén de los pacientes, que es ofrecerle la forma de oxígeno que lo necesite al que lo va a necesitar, un buen abordaje del paciente crítico dentro de una terapia intensiva con un profesional que lo sepa abordar. También ustedes, recuerdo en otro programa habían mencionado esto cuando uno de los primeros pacientes se había extubado, sí, de cómo fue el manejo en esa terapia intensiva, y la verdad que ahí consideramos que lo más probable es que haya tenido que ver con el manejo de los médicos de esa terapia intensiva, de los enfermeros, de los kinesiólogos, de los microbiólogos, de todo el equipo de salud para manejar el paciente. Las drogas que utilizamos tratamos de, primero, no dañar, obviamente, primero estar atentos a que no tenga efectos adversos y poder contrarrestar el virus de la mejor manera posible. Si luego va a ser el plasma de convaleciente, el tratamiento de elección o el lopinavir, ritonavir, lo veremos con más tiempo en este brote. Pero por ahora estamos usando lo que tenemos al alcance y que conocemos justamente los efectos adversos. Estuvimos hablando de la economía también detrás de todos estos tratamientos, ¿no, Facu? Así es, repasábamos un poco el testimonio de Hugo Sigman. Y mi pregunta es si estos tratamientos que se están desarrollando en la Argentina, ¿los laboratorios locales son competitivos, digamos, para encontrar una solución o un tratamiento que funcione? No, esa pregunta no sabría contestártela y no me quiero meter en la parte de los laboratorios. Sí que quede claro que el mensaje es tratar de nuestro lugar de profesionales de salud es ir para adelante con que le vaya lo mejor posible a nuestros pacientes y pensamos en eso todo el tiempo, ¿sí? Y a nivel global, digamos, la incidencia que tiene el hecho, obviamente, el negocio económico, buscar una solución. Sí, la solución incluso también con las vacunas, ¿no? Que no las mencionamos dentro del tratamiento porque no es un tratamiento dirigido, sino que vamos a prevenirlo, ¿sí? Todo necesita una inversión y todo necesitará después una devolución económica para quien esté buscando las distintas estrategias, pero no quita que, insisto, desde nuestro lugar lo que busquemos es el mejor bienestar para los pacientes que tratemos y tener la mayor cantidad de alternativas posibles para tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Sí, doctor, no se quiere meter con el tema de los laboratorios, pero es inevitable esta pregunta. ¿Qué es más negocio hoy para los laboratorios, la enfermedad o la cura? Porque a veces la gente piensa que no se encuentran las vacunas rápidamente porque es negocio la enfermedad. Sí, no. Yo creo que la salud tiene su lado monetario desde múltiples puntos de vista, tanto para los estados, para los laboratorios, para empresarios incluso, pero que nosotros cuando comunicamos y cuando hablamos de ciencia, lo que tenemos que hablar es de seguir buscando alternativas eficaces para tratar a nuestros pacientes y para prevenir infecciones. Si la bisagra consideramos que va a ser la vacuna, seguir invirtiendo, tanto los estados como los laboratorios que puedan invertir en esa línea y tratar de conseguir la vacuna. Y si por el momento lo que tenemos van a ser drogas al alcance para tratar a los pacientes críticos, también que se invierta en eso. Quiero seguir con este mensaje. El mensaje es tener alternativas y creo que para eso hay que invertir sin duda y que obviamente que eso seguramente después tendrá una retribución económica, pero que primero va a haber que invertir para conseguir distintas alternativas. Doctor, nosotros más adelante vamos a seguir hablando también de este tratamiento que se realiza con plasma. Usted lo mencionó al inicio de la entrevista. Nos gustaría que nos ahonde en este sentido. ¿Qué experiencia están teniendo en la Argentina principalmente? Bien, en Argentina por el momento no hay ninguna publicación en ninguna revista científica al respecto. Los casos son anecdóticos y charlados entre colegas por el momento, pero sí se está empezando a utilizar y lo que se está haciendo en forma más importante es la recolección, que es lo que mencionaban ustedes. Esto sí, se tienen distintos criterios también para recolectar plasma de quien haya padecido la infección.
Claro. tanto el momento en el que está, como hacerle algunos estudios, como para cualquier donante, también sería como para un donante de sangre, para que entiendan, se le hace un montón de estudios a estas personas para que puedan donar, y esto luego se buscarán los candidatos y el momento en utilizarlo para de la infección que tengan para aplicarlo y ver también su evolución. Nico. Doctor, son dos preguntas pero que van de la mano. Número uno, en el caso de los asintomáticos que no tuvieron infecciones, ¿el plasma sirve igual? Y la número dos, que va correlacionada, es cuando vimos en el informe lo que había ocurrido en Brasil, que 14 personas sometidas al tratamiento de la cloroquina fallecieron, me pregunto si los médicos a la hora de abordar a un paciente comprometido, recordemos que la inmensa mayoría, si no tienen comorbilidades o no están en edad de riesgo, transitan la enfermedad y punto. Si a la hora de abordar a los que están comprometidos, les dan todas las opciones avisándoles cuáles son las posibilidades, o el médico dice, no, esto no lo hago porque puede empeorar o porque no está comprobado. Bien, voy con la primera pregunta. Sobre el tema del plasma, es una pregunta muy interesante la que haces, ya que el plasma igual... Sé que después van a tener a otros colegas de la parte de inmunología para hablar del tema, pero que el plasma puede ser también, aparte de tratamiento, puede tener una alternativa de prevención, ¿sí? E incluso en estadios muy tempranos como en los asintomáticos. Todavía, como venimos diciendo y como quiero también seguir recalcando, la evidencia es muy escasa en la mayoría de estos tratamientos y necesitamos ver más casos, ver más casuística, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo que también lo están utilizando. Parece ser una alternativa con bastante seguridad, la del plasma en cuanto a efectos adversos. Esto en contraposición quizás a lo que mencionás de la hidroxicloroquina, en la situación de estos casos de Brasil, que conozco también esa situación. Entonces el plasma, hay que ver todos esos tratamientos. Cuando esto es algo tan nuevo, no solo es la droga, sino el momento en el que lo vamos a utilizar y si es solo para tratar o para prevenir también el desarrollo de la infección. Eso respecto al plasma. Con lo cual sí, podría tener un lugar muy interesante en asintomáticos o incluso en individuos presintomáticos, individuos en estadios muy tempranos de la infección. Y respecto a la hidroxicloroquina, sí, uno, para elegir una droga, esto lo podemos extender a cualquier otra patología infecciosa o no infecciosa, que para elegir una droga, ante las opciones que uno tenga, tiene que evaluar bien al paciente y ver qué droga en ese paciente puede ser la más eficaz y la que genere menos efectos adversos. Por ejemplo, el caso puntual de la hidroxicloroquina, uno tendría mucho cuidado de utilizarla en alguien que tenga una arritmia, ¿sí? De base, uno evitaría usar este tipo de drogas. Bueno, así analizamos cualquier droga, ¿sí? Paciente individualmente y ver qué droga es más conveniente para cada caso. Doctor, además de los tratamientos, otro de los temas que vamos a hablar en el programa con Giselle especialmente es la gente se está cansando, está perdiendo un poco la paciencia en cuanto a la cuarentena, ¿no? Hoy de hecho hubo protestas, vamos a hablarlo después con Giselle. ¿Usted qué le dice como médicos, no? Porque todo el mundo pide paciencia y parece que ya no hay más. Bien, dos o tres cosas de eso. Obviamente que lo pensamos todos y primero creo que la frase que usó el doctor Kahn me parece muy interesante el otro día, que es nosotros no amamos la cuarentena, no adoramos la cuarentena y estar de cuarentena los infectólogos y estar en casa y tener restringido ver a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos también, quienes tenemos hijos estando separados, entonces ese tipo de cosas no es que nos encante, pero entendemos que la situación que tenemos hasta el momento fue una situación totalmente abordable por el sistema de salud, que así como las vacunas hacen que no se vean patologías en forma masivas que podrían verse, en este caso la cuarentena seguramente hizo que no se vean la cantidad de casos masivos que podríamos haber tenido en este mes, que todos entendemos el daño, si quieren, psicológico y en muchos casos económico que sufrieron individuos o algunas familias, pero que también hay que entender que el daño económico, si una familia entera hubiese estado internada o hubiese tenido algún fallecido dentro de una familia, también iba a estar y también hay que considerarlo, ¿sí? En todas estas semanas yo prefiero estar sin duda en la situación en la que estuvimos y no en la situación que estuvo Perú, que estuvo Brasil, claro, que tuvo Italia las primeras semanas, así que creo que eso es lo que hay que transmitir. Muchas gracias, doctor, por atendernos.
Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos a un corte y después del corte vamos a dedicarnos especialmente al tratamiento de plasma que nos indicaba recién el doctor Farina, para precisamente poder sacarnos las dudas y entender bien de qué se trata y cómo es el tratamiento. Es una carrera científica, pero también económica, como les venimos diciendo. Ya venimos.